especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. El cáncer de próstata es el de mayor prevalencia en los hombres chilenos y representa la primera causa de muerte por cáncer en hombres en el país. Conversaremos de este tema junto al doctor Piero Bettoli, oncólogo de Fundación Arturo López Pérez y Chile Sin Cáncer. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pascal, gracias por la invitación. Muy buenas tardes y gracias a usted por estar acá para hablar de esta importante patología. Lo decíamos en números, ¿no? Es un cáncer que tiene alta prevalencia y también alta mortalidad. Así es. Lamentablemente, y en efecto, como tú bien dices, es la primera causa en términos de prevalencia de cáncer en hombres. Casi 8.000 casos al año. Es mucho, ¿no es cierto? Claro. Y 2.000 muertes. De hecho, se está acercando casi a las 3.000 muertes anuales. Por lo tanto, es un problema de salud pública importante y, por ende, me parece que este espacio para conversar es perentorio. ¿Sí? Y tratamos de hacerlo muy didáctico, así que partamos desde el principio. Voy a pedir la imagen de la próstata para que justamente usted nos explique qué es la próstata y cuál es su función. Partiendo por eso, en efecto, la próstata es una glándula, básicamente, que por función tiene producir el líquido seminal. Básicamente tiene una función reproductora. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, se ubica por debajo de la vejiga, por delante del recto. Y muy importantemente, la uretra, en el fondo, que es eventualmente el desagüe de la orina, básicamente, pasa justamente por la próstata. Así que básicamente, como les mencionaba, es la función reproductora que tiene y ubicada justamente estratégicamente entre la vejiga y el recto. Perfecto. Pasemos a revisar la otra fotografía que tenemos ya hablando de cáncer. ¿Cuándo hablamos de cáncer de próstata, doctor? Básicamente hablamos de cáncer de próstata cuando las células de la próstata comienzan a comportarse de una forma anómala. En este caso, comienzan a proliferar descontroladamente, empiezan a invadir, en el fondo, tejidos que eventualmente no deberían hacerlo y, por supuesto, más adelante en el transcurso de la enfermedad tienen la capacidad incluso de viajar y dar metástasis. Claro. Y ahí creo que es importante detenerse un segundo porque muchas veces se confunde el concepto de cáncer de próstata con hiperplasia prostática benigna. Ya. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo la próstata en el tiempo va creciendo. Después de los 50 años... Y la hiperplasia es eso, digamos, la hiperplasia un crecimiento excesivo de la próstata. Es un crecimiento excesivo de la próstata. No es cáncer porque eventualmente respeta ciertas reglas, en el sentido de no avanzar sobre algunas barreras que no debería traspasarlas y, por supuesto, no viaja. Pero sí es importante porque de alguna forma comparten muchos de los síntomas. De sintomatología, probablemente al crecer dificulta a la uretra y por ende comparte esos síntomas. No es inhabitual que muchos pacientes consultan justamente a través de los síntomas propios de la hiperplasia, pero dentro del estudio casualmente se encuentra el cáncer. Pero eso, o sea, lo mejor que nos puede pasar es que consulten pensando que es un cáncer y que sea la hiperplasia, ¿no? Claro, o sea, en el fondo el mejor de todos los escenarios es que el paciente... consulte sin nada. Exactamente, vamos a llegar a ese punto, pero en efecto el crecimiento es la condición sine qua non, pero es un crecimiento descontrolado. Claro. Crecimiento que rompe o disrumpe las barreras normales, pero además también en el fondo, el transcurso de la enfermedad, también la capacidad de viajar. Por lo tanto, ese es el sello básicamente del cáncer. Claro. En un comienzo, tal como otras patologías, en una etapa precoz, se podría decir que la sintomatología es bien baja, ¿no? De hecho, es nula. Es nula. O sea, y de hecho, esto es básicamente el blanco y negro del cáncer de próstata. El cáncer de próstata está asociado y efectivamente en etapas avanzadas a muchos síntomas. Ya, como ya bien mencioné, por el lugar estratégico que ocupa la próstata, son los síntomas urinarios básicamente los síntomas cardinales. Claro, lo voy a interrumpir un segundo porque tenemos una gráfica también con la sintomatología para que la revisemos, pero siempre remarcando también, que por eso es además tan trascendental el tema de los exámenes diagnósticos, los exámenes preventivos, que en su etapa temprana entonces no tiene sintomatología, pero luego que sí presenta signos. Estos son algunos de ellos, ¿no? Problemas para orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina, sangre en la orina, sangre en el semen también, dolor de huesos, pérdida de peso sin intentarlo y disfunción eréctil. Exacto. Y si vamos viendo uno por uno, en el fondo, en efecto, no son signos patognomónicos o de alguna forma que sean exclusivos del cáncer. Claro. Y efectivamente existen otras entidades que pueden generarlo. Pero yo creo que más importante aún es
cuando el paciente ya consulta efectivamente por cáncer de próstata, ya con estos síntomas, habitualmente estamos pensando que el cáncer ya está avanzado. Y como te habían dicho, hay un blanco y negro básicamente en términos de lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a un cáncer en etapas tempranas y avanzadas. Y aquí hay una cosa particular también de nuestra nación. El 40% de los pacientes que consultan por cáncer de próstata o son diagnosticados por cáncer de próstata, en efecto, están dentro del grupo de avanzados, en el fondo por síntomas. Entonces, ahí radica el pilar fundamental justamente de la prevención, de la detección precoz, en el fondo, de buscar justamente en población asintomática estos cánceres que, para dar una cifra, básicamente casi 9 de 10 se pueden curar justamente con una excelente calidad de vida si los detectamos en esa fase. Claro, o sea, la etapa precoz, digamos, en la primera etapa del cáncer, hay un 90% de probabilidades de tener éxito en el tratamiento. Exactamente. Y esas probabilidades, por supuesto, que van disminuyendo en el transcurso. Por eso, nosotros tenemos eso, sin tratar de hacer ningún sesgo de género también, pasa con los hombres también, que dicen que le tienen más miedo al doctor. Esperemos que eso no sea real, pero además incentivarlos. ¿Cómo podemos incentivarlos a que se realicen los exámenes diagnósticos, que son tan importantes? O sea, lo primero es básicamente botar una barrera gigantesca que tiene que ver con la información. Claro. Ya, ahí eventualmente, y por otro lado, hablábamos un poco de llegar antes, ¿no es cierto? Prevenir tampoco ayuda mucho, porque hay muchos factores que probablemente los vamos a conversar más adelante, que no son modificables. O sea, basta solamente con ser hombre y vivir lo suficiente como para que estemos expuestos al cáncer de próstata. Por lo tanto, la detección precoz es fundamental. Y en efecto, como tú bien dices, probablemente la mujer tiene más conciencia justamente de algunos programas que son bien conocidos, como el de detección del cáncer de mama. Claro, pasa con el PAP, la mamografía, que uno ya lo tiene como en el ADN, que hay que hacerse esos controles. ¿Debería ser un poco similar para los hombres también? Exacto, entonces absolutamente, sobre todo porque estamos hablando de una población asintomática. Claro. ¿Ya? Y aquí justamente hay que botar una barrera, y hay una barrera idiosincrática también, muchos mitos, temores con respecto a justamente lo que significa ir a detectar o ir a buscar ese cáncer. Claro. De hecho, no es inhabitual que muchos pacientes te digan eventualmente, mira, yo me siento bien, por lo tanto no tengo absolutamente nada, yo estoy tomando esta cosita en el fondo que es una pastilla que me hace sentir bastante bien, que eventualmente alguien me dijo que me ayuda a evitarlo, pero como ya les mencionaba, ser hombre y lo suficiente es el factor fundamental para tenerlo, claro. Por lo tanto tenemos que ir a buscarlo. Antes de profundizar en estos exámenes diagnósticos, doctor, hablar un poco de los factores de riesgo. Ser hombre, usted planteaba también avanzada edad, hay un factor hereditario, hay un factor de raza también, los afroamericanos tienen más prevalencia en el cáncer. Y de hecho se desarrolla incluso en etapas más tempranas y tienden a ser más agresivos. No. Pero como tú bien dices, en el fondo es la edad, ser hombre y lo suficiente, el factor cardinal. La raza, algunos factores hereditarios que pueden incluso llegar a ser un 15% o más de todas las causas. Antes se subestimaba un poco. Y no, cuando uno habla de cáncer hereditario, no solo el que está relacionado al propio cáncer de próstata. De hecho, existe vinculación con otros cánceres. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en parientes de primer grado, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el melanoma, cáncer de páncreas. Por lo tanto, siempre es importante de alguna forma cuando uno se enfrenta por primera vez a un paciente o cuando un paciente va a consultar por primera vez al médico, es tener todo de alguna forma... Esa panorámica, ¿no? Absolutamente. Porque la historia familiar tiene algo que decir en este Y tiene algo que decir porque, sobre todo, esa historia familiar habitualmente está asociada a desarrollo de cánceres más agresivos y en etapas más tempranas. Por lo tanto, los programas de detección se pueden modificar y acoplar, un poco hacer exámenes un poco o programas a la medida. Claro. Entonces, ahí, de alguna forma, y quiero levantar lo que ha desarrollado un poco la Fundación Chile Sin Cáncer, también la misma Fundación Arturo López Pérez, con algunos programas justamente que van en busca de eso, en el fondo, de educar, de tratar de que la gente se acerque al médico. No estamos hablando de alguna forma de imponer, en el fondo, tienes que hacer esto, pero de alguna forma acercarlo al médico, informarlo, tratar de botar esas barreras que existen actualmente, porque, insisto, los números son malos, en el fondo. 40% de cáncer detectado en etapas avanzadas. ¿Y cuáles son los exámenes directamente, doctor, los que se pueden realizar para detectar algo como el cáncer de próstata?
Mira, el primer acercamiento tiene que ver un poco, por supuesto, como ya lo mencioné, con la historia. En el fondo también uno, ya solamente con la entrevista, uno puede tener algunos indicios de mayor o menor riesgo. Claro. Ahora, segundo, el examen físico. Justamente el tacto rectal tiene un rol, pero por sí solo en el fondo no garantiza absolutamente nada. De hecho, un tacto rectal anómalo no significa eventualmente cáncer de próstata. Y por otro lado, el que esté normal tampoco te descarta que lo tengas. Entonces, quedas un poco en jaque. El antígeno prostático, que es un examen bueno, bonito y barato, en el fondo que existe prácticamente a disposición en todo el país, es un examen que complementado con el tacto rectal y a través un poco de algunos valores, parámetros, etcétera, uno puede orientar de alguna forma mayor o menor riesgo de alguna forma de padecer cáncer o tener a un paciente con una probabilidad de tener cáncer de próstata. Pero ninguno de los dos, ni el antígeno alterado ni el tacto, son indicadores de cáncer. Son orientadores. Por lo tanto, cuando uno encuentra justamente un paciente que tiene algún grado de sospecha, puede comenzar justamente un carril de estudio que puede ir desde las imágenes, resonancias nucleares magnéticas, que también han revolucionado bastante en el fondo del enfrentamiento del cáncer, claro, para finalmente llegar justamente a la biopsia. Que en el fondo la biopsia, el tejido, el mirar en el microscopio, contra quién estamos lidiando, es el elemento que le pone el sello al cáncer. Claro. Por eso es tan importante, de alguna manera, ir a la medida de, y eso lo va a generar el propio especialista con cada persona, ¿no? Dependiendo de la historia familiar, etcétera. Pero hay una edad recomendada en el caso de tener historia familiar con cáncer de próstata y para el hombre común y corriente, una edad que se le aconseja que sí o sí vaya a realizarse examen. Excelente pregunta. Mira, hay distintas recomendaciones de distintas sociedades, hay distintos estudios que respaldan esto. Pero en el fondo, si tuviera que resumirlas todas, todas tienen consenso que por lo menos a partir de los 50 años, todos deberíamos estar haciendo de alguna forma, o al menos acercarnos a conversar con el médico con respecto a ingresar o no ingresar a un programa de detección precoz. Al urólogo en este caso. Al urólogo, exactamente. Ahora, me parece razonable también empezar a tener conversaciones antes, a los 40 años. ¿Por qué? Porque las recomendaciones también dicen que cada paciente que tiene factores de riesgo, en el fondo, o que está, como hablamos, con alguna sospecha de un cáncer hereditario, debería empezar antes. Claro. Lo que pasa es que tú no sabes eso antes. Claro. Por lo tanto, probablemente una buena aproximación a la detección precoz es sobre los 40 años, justamente, o a partir de los 40 años, ir a tu médico y recién empezar a entablar esa conversación, para de alguna forma discriminar si eventualmente estás en mayor o menor riesgo, o eventualmente diseñar una estrategia para eventualmente, después de los 50 años, empezar de alguna forma, a estudiarte. O sea, siempre lo hemos dicho, también es un leitmotiv del periodismo tener la información para tomar buenas decisiones. Es lo mismo acá, ¿no? Tener la información clínica, ¿no? La desinformación es, en este caso, la falta de información genera ¿qué? Incertidumbre. Incertidumbre genera miedo y el miedo es una barrera. Claro. Entonces, y eso es lo que nos lo pasa va a frenar probablemente a tomar esta decisión de hacerse el examen y quizás no tenga nada o quizás se pueda solucionar de una forma más fácil o con muchísimo mejor pronóstico de lo que pensaba. Y aparte, cuando tú empiezas a comunicar incluso hasta tus propias aprehensiones con el médico, muchas de esas incertidumbres, esos miedos empiezan a bajar y tú puedes diseñar alguna forma, alguna estrategia. Por ejemplo, hablábamos un poco del tacto rectal, que es una barrera. En el fondo, es un examen que, por supuesto, acompañada de temas tabú, acompañada además de mitos. ¿Hay ciertos mitos que se repitan más respecto a este examen? Absolutamente. O sea, acá, mira, hay que reconocerlo que nuestra idiosincrasia, en el fondo, tiene cosas particulares. No podemos homologar lo que nos pasa a nosotros, nuestros miedos, nuestras aprehensiones con respecto a otras sociedades. Por lo tanto, muchos estudios que vienen sobre todo de países del primer mundo, son difíciles de replicar acá. Pero en efecto lo que sí se sabe es que a veces algunas cosas son barreras como eventualmente el tacto. Entonces, mi mensaje en este caso es, aquí no hay blancos ni negros, ¿ya? Por lo tanto, nada uno pierde justamente consultando, manifestando el tabú e incluso conversando y diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, pero la recomendación es justamente hazlo. Claro, uno puede entender que haya personas que se sientan incómodas, que quizás no le acomode, pero quizás en esa misma relación de confianza puede ser... Absolutamente, y uno puede diagramar justamente cuál va a ser el proceso que uno va a hacer. El peor de todos los escenarios es no acercarte a tu médico y quedarte con tus propias aprehensiones y voy de atrás para adelante nuevamente. Miedos, inseguridades, desinformación, ¿me explico? Claro. Por lo tanto, el mensaje es, y respondiendo a la pregunta inicial, es probablemente acércate a tu médico a los 40 años, como te decía, dependiendo un poco de tu perfil de riesgo, puedes comenzar un programa a partir de los 40 o eventualmente a los 50. Ahora, otra pregunta que aparece justamente es ¿hasta cuándo? Porque tampoco esta es una enfermedad que si bien se va dando a medida que va pasando el tiempo,
tiene una condicionante de que la amenaza propia de la enfermedad es una enfermedad también que se da de largo aliento. Por lo tanto, muchas veces ocurre que a veces tú no vas a vivir lo suficiente para eventualmente experimentar los problemas del cáncer. Claro. Por lo tanto, también estar buscando cáncer a edades tremendamente avanzadas también puede ser muy nocivo, porque ya solo el hecho de saber un diagnóstico de cáncer genera un revuelo, en el fondo, importante, y si ese cáncer no te va a amenazar la vida, probablemente le estamos haciendo un poco de daño al paciente. Entonces, también las recomendaciones apuntan a alrededor de los 70 años. Ahora eso ha cambiado un poco porque ahora hablamos más de expectativa de vida. O sea, una persona, si tiene una expectativa de vida más de 10 años, nuestra población está envejeciendo y está envejeciendo muchas veces bien. Por lo tanto, vemos abuelitos en el fondo 75, 80 años que están en perfectas condiciones. Vale la pena de todas formas mantener una conversación justamente abierta. Como te digo acá, no son reglas en el fondo, es decir, mira, sí, no, blancos o negros, pero sí conversar. Perfecto. De lo que vamos a conversar también, doctor, es de los tratamientos, una vez diagnosticado el cáncer. Pero eso antes, o sea, después de la pausa, y aprovechar también de comentarles que pueden hacer llegar sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Y contarles también que si ha sufrido trauma ocular, sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Y seguimos conversando de cáncer de próstata, esta vez junto al doctor Piero Bettoli, oncólogo de FALP y Chile Sin Cáncer. Doctor, habíamos dejado pendientes antes de la pausa tratamientos. Una vez diagnosticado, ¿cuáles son los tratamientos disponibles para el cáncer de próstata? Hay una ahí veíamos algunos graficados como de alguna manera. En efecto. Mira, la gama de tratamientos son variados. Muchas veces estamos hablando de tratamientos que pueden ser únicos, o sea, una sola terapia para resolver el problema, o múltiples. Y de hecho, quiero mencionar que existen terapias que incluso van más de la mano de vigilación, de vigilar justamente qué pasa con esa enfermedad. De esto lo conversamos entre comerciales. No todos los cánceres de próstata van a ser letales, ¿ya? De hecho, hay varios estudios que demuestran que la prevalencia incluso de cáncer es mucho más alta de la que nosotros pensamos, justamente porque también el cáncer es parte de la evolución normal del envejecimiento del hombre. Y hay algunos cánceres que ya se ha descubierto que tienen el rótulo de ser clínicamente insignificativos, o sea, no son significativos. Esos son cánceres que probablemente son tan lentos que probablemente cuando ocurre un evento o existe un problema, te voy a poner un ejemplo, un paciente de 70 años y pensamos que eso puede dar un problema en 40 años, se entiende que los números no calzan, por lo tanto nunca va a ser un problema en la vida. Por lo tanto, el espectro de terapias va incluso desde vigilar, o sea, estar observando de cerca ese tumor para eventualmente... La evolución, saber cómo va evolucionando. Y esto es algo que choca a veces un poco, sobre todo en nuestra cultura, pero que en otras, en el fondo, sociedades ya está mucho más inculcado, donde eventualmente cuando tú dices la palabra cáncer genera una barrera muy fuerte, pero si tú le dices al paciente vamos a observar este cáncer, una cosa que, bueno, eso descoloca... ¿Me va a tratar o no? Claro, exacto. Claro. Pero en el fondo son estrategias básicamente de tratamiento, pero que deciden el momento de cuándo. O sea, si en un momento ese cáncer se moviliza o demuestra algún tipo de agresividad mínima, bien controlada, tú lo tratas y le ofreces lo mismo que le ibas a ofrecer inicialmente, pero hasta más del 50% de esos casos, nunca el paciente requiere un tratamiento. Claro. Por lo tanto, te evitas eventualmente algunos efectos adversos. Entonces, dentro del espectro de la enfermedad, si vamos un poco de lo más localizado, yo mencionaba que este es un cáncer que tiene habilidades, capacidades, al principio de crecer, invadir, pero luego en el tiempo empieza a generar problemas a distancia, esa capacidad básicamente de viajar, que no la tiene normalmente inmediatamente. Por lo tanto, cuando estamos enfrentándonos a etapas localizadas, etapas tempranas, pacientes asintomáticos, el espectro justamente va con respecto a las terapias locales. Y ahí el pilar fundamental son básicamente dos estrategias, la quirúrgica y la radioterapia. ¿La cirugía o la radioterapia? Cada, en el fondo, espectro, actualmente, de alguna forma, los dos tratamientos están súper bien indicados. Las tasas de curación con las dos herramientas superan el 90%. Y habitualmente cuando uno conversa en ese escenario, estamos hablando básicamente de no vas a vivir o no vas a vivir, sino que básicamente cuál va a ser tu calidad de vida
después de la terapia. ¿Ya? Por lo tanto, estamos en un lugar que es el lugar ideal, donde con terapias locales la cirugía ha crecido mucho, de distintas técnicas abiertas, Leía sobre una robótica, ¿no? Que tiene también... Efectivamente, entonces la cirugía ha crecido mucho, donde las ventajas justamente tienen que ver sobre todo, o sea, la curación en el fondo es altísima, pero las ventajas están asociadas sobre todo en el fondo a la morbilidad, en el fondo a evitar justamente algunos efectos y mantener una buena calidad de vida. La radioterapia, por otro lado, es un tratamiento también localizado, también tiene distintas técnicas, algunas que son de alguna forma invasivas, otras no invasivas. La invasiva es la braquiterapia, que muchos pacientes preguntan, en el fondo, que es básicamente exponer directamente una fuente radioactiva a la próstata, justamente tratando de destruir el tumor, claro, y también alcanzando tasas de curación altísimas y con una excelente calidad de vida. Y la radioterapia externa, que también ha mejorado muchísimo, en el fondo en los últimos prácticamente 20, 30 años, una revolución. Antes se consideraba un poco el pariente pobre de las técnicas, de las terapias, pero actualmente, en el fondo, está par a par. De hecho, muchos estudios prácticamente no logran distinguir grandes diferencias entre una y otra, y para de alguna forma resumir, son dos estrategias, tanto la quirúrgica como la radioterapia, tratamientos tremendamente efectivos. Ha mejorado su fama, entonces. Absolutamente. Estamos hablando incluso que ya en la consulta estás conversando justamente con respecto a, aparte de, por supuesto, la curación, de una de las otras dimensiones importantes de un paciente que se enfrentará a esto, que también son barreras. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con mi capacidad para orinar? Claro. ¿Qué va a pasar justamente con mi potencia sexual? Claro. Y si voy a tener alguna o no algún inconveniente rectal. Los estudios actualmente desde el punto de vista de calidad de vida, pensemos los top de línea en términos de radioterapia y justamente cirugía, prácticamente el tema de la calidad de vida es algo que está en los espectros más altos. Por lo tanto, en la actualidad, mientras más precoz podemos llegar, podemos ofrecer terapias locales tremendamente efectivas y tremendamente, de alguna forma, ajustadas y razonables con la calidad de vida de los pacientes. Que luego no debieran tener problemas, por ejemplo, para orinar. Claro, o... claro, en efecto. O sea, normalmente los espectros algunos efectos quirúrgicos tienen que ver con el tema urinario y el tema sexual. Claro. Pero estamos hablando, cuando conversamos muchas veces de esto con los pacientes, muchos pacientes llegan a ver las dos alternativas. ¿Ya? De hecho, idealmente los pacientes deberían conversar justamente sus alternativas. Esa es otra cosa que choca, porque normalmente cuando tú vas al médico, te dice, tienes esto, te vas a tratar con esto. Claro. Pero acá en este caso tienes alternativas, desde vigilarte, operarte o irradiar. Y lo que comentamos muchas veces también en la consulta, cuando tienes muchas alternativas, o son todas muy buenas o todas muy malas. Pero en este caso son todas muy buenas. Muy buenas. Por lo tanto, en efecto, estamos hablando de situaciones donde los pacientes pueden, o sea, como te decía, el fantasma un poco de la muerte no está prácticamente en la consulta, y el tema de la calidad de vida es algo que se ve de forma muy optimista. Por lo tanto, ese es el escenario ideal, la fase inicial. Perfecto. Ahora, cuando tú vas avanzando, después voy a hablar un poco de lo metastásico, cuando ya eventualmente la enfermedad migró a otros sitios, pero cuando tú vas avanzando, te comentaba que esta enfermedad empieza a agarrar algunas capacidades de viajar. Entonces el panorama se va haciendo un poco distinto. Ahí hablamos de riesgos intermedios, riesgos altos. En ese caso, habitualmente los problemas ya no son solo la próstata o aquello que estás viendo, sino también hay un fantasma de aquello que no estás viendo. Claro. Porque eventualmente, incluso con los mejores exámenes que tenemos a disposición ahora para determinar si la enfermedad está solo en la próstata o en otro sitio, aún así pueden haber células en otros sitios. Por lo tanto, ahí empieza una fase de combinación de estrategias, claro, donde eventualmente la cirugía, por ejemplo, si tú te abordas en un paciente con más riesgo quirúrgico, normalmente la posibilidad de requerir algunos rescates es mucho más alto. Y si tú abordas el tratamiento desde el punto de vista de la radioterapia, tú tienes que tratarlo de alguna forma, por supuesto, con la misma técnica en el fondo de lo localizado, pero acompañando con otras herramientas que probablemente, no sé si lo vamos a discutir probablemente más adelante, pero tiene que ver con los tratamientos hormonales, en el fondo, que son claves. Doctor, no nos queda mucho más adelante, vamos a tener que hacer otro programa. Bueno, encantado de venir nuevamente. Lo quería interrumpir justamente para alcanzar a revisar algunas de las preguntas que nos hayan llegado, pero bueno, esto también nos obliga quizás a hacer otro programa para ir revisando esos tratamientos. El doctor ya aceptó. Rodrigo Johnson pregunta, desde hace un año estoy con tamsulosina, para que nos comente qué es eso, doctor. ¿Esto ayuda a controlar la enfermedad o es algo paliativo? Mira, esta pregunta es súper representativa del día a día en la consulta. La tamsulosina, de hecho muchos pacientes dicen, mira, estoy tomando algo para la próstata. Yo les mencionaba que la próstata no se enferma solo de cáncer, sino que también de otras cosas. La tamsulosina es un bloqueador alfa que lo único como objetivo tiene relajar alguna de las fibras de la vejiga y la próstata. Facilita el orinar.
y es el fármaco probablemente base para el manejo de la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Por lo tanto, eventualmente, si ayuda a controlar la enfermedad o algo paliativo, es que no está ni siquiera en el fondo de la línea del cáncer. Por lo tanto, pero es relevante esta pregunta porque se presta para confusión. Muchos pacientes sienten seguridad porque están tomando algo para la próstata. Y eso no necesariamente es algo que sea preventivo, no hay algo preventivo y no para hay, un cáncer no hay de próstata. fármacos, hay algunos estudios que han intentado probar prevenir con algunos fármacos, pero ninguno ha llegado a ningún buen puerto. Prevenir no se puede. Alcanzamos a revisar otra pregunta, si se despliega, doctor, es que sí. ¿No se desplegó nada? Ahí sí. Parece que se pasó. No. Úrsula, ¿desde qué edad debe preocuparse el hombre o con qué síntomas? Lo mencionamos al comienzo. Me parece que la preocupación o el tema debe ser a partir de los 40 años. Ahí quiero levantar nuevamente todas las campañas que se han levantado, tanto en el Fondo Chile Sin Cáncer, Rocaxis y básicamente lo que ha hecho la Fundación para que acudan a la consulta a los 40 años. Y ya que lo mencionó, es justamente esto con la música, que cuando nosotros nos quedamos impactados que una canción cumplió 20 años, es que ya tenemos 40 y hay que empezar Absolutamente, o sea, la música a todos nos vincula, por lo tanto encuentro que fue genial la idea, en el fondo, en términos de alguna forma hacer ese clic. Sí. Recuérdalo, en el fondo, y también traer artistas que justamente son, de alguna forma, modelos a seguir, también si uno lo puede tomar desde ese punto de vista, para justamente ir a consultar. O sea, la edad peri 40 años para por último acercarse, 50 para empezar realmente casi todos a hacer screen. O sea, 50 años sí o sí, pero 40 para empezar a hacer este diálogo acércate a conversar, básicamente. Tener la información entonces. Sí. Y síntomas, bueno, ya lo mencionamos, mucho del tema urinario en el fondo, sobre todo también la parte sexual. Pero ya cuando están los síntomas, evidentemente estamos un poco más tarde. La idea es que no estén los síntomas todavía. No esperemos síntomas, ese es el mensaje. Perfecto. Los invitamos también a revisar a todos ustedes 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo respecto a este tema. También encontrarán 24horas.cl episodios anteriores que puede compartir y viralizar. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y quedamos pendientes a ver si generamos un nuevo programa más adelante sobre este tema tan importante. Encantado, gracias a ti, Pascal, por la entrevista y, por supuesto, abierto. Si ustedes quieren, vamos por una segunda partida. Súper. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Pero ahora siga con Canal 24 Horas. Chao. El especialista responde.